ser parte de los poderes constituidos implica ser responsable. A mí me parece tremendamente grave que en el Estado Libre y Soberano de Nuevo León haya un conflicto entre los tres poderes, haya varias controversias constitucionales y el Supremo Tribunal no haya dicho nada. Excesos. Y hablo excesos no solamente en los salarios de los ministros y ministras, hablo exceso también en otro tipo de prestaciones que han tenido por muchos años y que nunca se habían tocado esas prestaciones. Tenían un bono de riesgo los ministros y ministras de $500,000 anuales, tenían acceso a camionetas blindadas, tenían acceso a chefs dentro de la Suprema Corte, tenían acceso a vestimenta, una infinidad de prestaciones que la verdad era una vergüenza. Creo totalmente en la justicia restaurativa para poder resolver estas controversias. Y considero que desde la Suprema Corte tienen que realizarse estos criterios que puedan determinar estas pautas y estos procedimientos que se puedan implementar y que sean también obligatorios para las y los impartidores de justicia. Sí. Bueno, nada más para que sepan, yo soy Jimena Ugarte, soy parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una organización defensora de derechos humanos desde hace 20 años aquí en México. Y pues bueno, pues muy contentas de estar aquí participando en estos foros, abriendo la posibilidad de que las personas conozcan a las y los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, vamos a estar conviviendo el día de hoy durante este conversatorio y quería presentarme. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Si me permites, Jorge, hacer lo Sí. propio. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero sobre todo darles la bienvenida a los tres que se han conectado el día de hoy. Han hecho un esfuerzo muy importante en esa campaña, ha sido muy complicada, sabemos eso. Sabemos que los tiempos de difusión y la manera de difundir, pues ha sido todo un reto para ustedes. Para nosotros también ha sido todo un reto comentarles que en inicio teníamos idea de llevar a cabo unos foros, pero los criterios tan rígidos de parte del Instituto Nacional Electoral eran verdaderamente incumplibles. Desafortunadamente tuvimos que cambiar el formato para tener un conversatorio al respecto. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de cumplir esta labor social que tienen que llevar a cabo los colegios y que pues estamos obligados a ello. Le quiero dar aquí, quiero presentarles porque le pedí el acceso también a varias personas que nos acompañan, que son gente muy importante del colegio y que han estado presentes y apoyando este proyecto. Y quiero dar la bienvenida a la coordinadora también del Foro de Jueces y Magistrados, maestra Miriam Karina Constantino Castro, que no sé si nos escuchas, Miriam, pero te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. A la consejera nacional también, que nos acompaña desde Baja California, Roxana Herrera Telles. Gracias, Roxana, por conectarte. Creo que por aquí también está conectado el consejero tesorero del colegio, José Antonio Padilla Alamán, que nos acompaña. Ricardo Quintana, que nos acompaña de la sección de Chihuahua, de la ONCA. Elvira Morales, también, que nos acompaña de la sección de Oaxaca del colegio. Entonces, quiero decirles que somos un colegio nacional, con una presencia a nivel nacional, que estamos para apoyarlos, para difundir sus ideas, que queremos conocerlos. Estamos preocupados por el esquema de justicia en México, pero también sabemos que el éxito de la reforma al Poder Judicial va a ser el éxito de México. Y tenemos perfiles de gran calidad, como son ustedes. Bienvenidos y ya esperaría que nuestro querido moderador nos permita iniciar la sesión. Tenemos en sala algunas personas. Usted nos indica, por favor, Pues dado por el tiempo, ¿no? Que son 11:11, yo diría, Cristi, si podemos ya ir dando acceso al resto de la audiencia, ¿no? Para poder iniciar formalmente ya con el conversatorio. Les saluda Jorge Sánchez Arellano, consejero nacional de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, y me acompaña para moderar este conversatorio, segundo conversatorio
con candidatos a la posición de ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jimena Ugarte por parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y por supuesto la maestra Cristina Vizcaíno Díaz, quien es la presidenta de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Para iniciar con nuestro programa, le pediría a la maestra Cristina si nos da sus palabras formales para el inicio de este ejercicio. Con mucho gusto, Jorge. Muy amable. Quiero dar la bienvenida a los asistentes a este segundo conversatorio organizado por la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía en vinculación con el Instituto de Derechos Humanos y Democracia. Especialmente doy la bienvenida a los y las candidatas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradezco la presencia de la maestra Sara Irene Herrerías Guerra, doctor Federico Anaya Gallardo y la maestra Olivia Aguirre Bonilla. Lamento la ausencia del doctor Luis Rafael Palacios Mirón, quien por cuestiones de agenda se disculpó para participar en este conversatorio. Mi agradecimiento a quienes participan en la coordinación y moderación de este evento, maestros Jorge Sánchez Arellano, y hoy nos acompaña la maestra Jimena Ugarte en representación del instituto. Es muy importante también dar un especial reconocimiento a aquellas personas que nos han apoyado como soporte técnico y producción durante la organización de estos conversatorios. Ana Paola Mozo Rodríguez y Marisela Moreno Rojas. Comento a los ponentes que quienes asisten a este conversatorio principalmente son abogados y abogadas de toda la República Mexicana, interesados en conocerles y conocer sus propuestas. Como colegio, estamos conscientes que el éxito de la reforma al Poder Judicial es el éxito de la justicia y del país. Sin embargo, se requiere de los perfiles adecuados para que nuestro sistema de justicia sea eficiente y eficaz. Ante ello, les escucharemos atentamente deseando a cada uno de ustedes éxito e invitarlo para que, de ser electos, regresen a nuestro colegio para darnos una charla sobre su visión como candidatos electos. Muchas gracias. Y vamos a seguir el siguiente orden. Primero, la doctora Sara Irene Herrerías Guerra. En segundo lugar, el doctor Federico Anaya Gallardo. En tercer lugar, la doctora Olivia Aguirre Bonilla. Así que doy el uso de la palabra a la doctora Sara Irene Herrerías Guerra. Bienvenida, Sara Irene. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Soy Sara Irene Herrerías Guerra. Mi trayectoria es que he sido durante más de 30 años servidora pública y he estado en las distintas áreas sobre la justicia. He estado en prevención del delito, en distintos proyectos de prevención del delito, tanto en la entonces PGR como desde un proyecto que hice en Tepito para jóvenes en conflicto con la ley. También he estado investigando delitos en una ocasión como fiscal de FEBINTRA y desde el 2016 en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. En impartición de justicia estuve durante 13 años como proyectista de sala penal en el Tribunal de la Ciudad de México. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuve como capacitadora en la primera ocasión y en la segunda ocasión estuve en el programa de igualdad entre mujeres y hombres. También estuve como titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en CEGOV y en atención a víctimas estuve en la institución del gobierno federal que se llamaba Províctima, que es la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Siempre he estado en este trabajo de atención a víctimas, también en el trabajo cotidiano que desarrollo ahora en la Fiscalía, sobre todo en las fiscalías que dependen de esta Fiscalía de Derechos Humanos. Y pues esta es mi trayectoria. Muchas gracias. En serio, Luis, como donantes que amo.
Muchas gracias, doctora Sara Irene. Por favor, doctor Federico Anaya, tendría 5 minutos para su participación. No tiene el micrófono prendido, creo. Listo. ¿Sí me Listo. escuchan? Sí, ahí está, muy bien. Muchísimas gracias. Primero quiero hacer la aclaración de que mi doctorado todavía no termina, entonces solamente soy licenciado. Y tiene que ver lo largo que me ha tomado hacer esa disertación doctoral, la razón por la que estoy aquí. Soy abogado, pero traté de escaparme y volverme politólogo en el posgrado. Pero cuando estábamos terminando ya cursos, estalló la rebelión zapatista. Y como necesitaban abogados comprometidos con las causas populares, yo le decía a los compañeros de las organizaciones de la sociedad civil pues, que eso no existe. Bueno, la cosa es que terminé acompañando durante 3 años el Centro de Derechos Humanos para la Colonia de las Casas. Y ahí me reconcilié con el derecho, litigando con comunidades y con casos concretos en los que la ciencia jurídica, supuestamente, realmente puede ayudar a defender garantías y a ser efectivos. Mi trayectoria después ha sido este, variada. Fui funcionario del gobierno del Distrito Federal del año 2000 al 2006 y ahí aprendimos que también podemos defender derechos humanos impulsando programas y acciones concretas desde el gobierno. Terminando esa experiencia, estuve una temporada, 3 años también, en San Luis Potosí, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El azar terminó llevándome en 2 ocasiones a ser abogado general, primero de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y después del Instituto Politécnico Nacional. La experiencia más interesante que tuve yo fue dentro de la UACN enfrentar y aprender los problemas de la violencia de género. Logramos resolver un par de docenas de casos que surgieron precisamente gracias al movimiento democrático de la UACN. Y en la UACN no solamente se movilizaron los estudiantes, sino también las profesoras, y muchas de ellas empezaron a denunciar violencia de género, cosa que en ese momento yo no sabía nada. Pero gracias a esa denuncia y a la decisión de Enrique Dussel, que era el rector, de que no íbamos a barrer hacia afuera ni íbamos a barrer abajo de la alfombra, se tomó finalmente la decisión de crear una instancia universitaria que analizara los casos, le diera voz preponderante a la víctima primero y luego también respetara todo el debido proceso para el presunto abuso. Y bueno, hemos avanzado sobre ese punto. Y cuando yo me separé de la UACM, esa institución ha ido evolucionando y sigue trabajando hasta ahora. Después de eso, he estado en la Ibero y en otros lugares, pero la razón por la que yo quiero llegar a la Corte de Justicia de Naciones un poco de todas las veces que me tocó, desde ONGs, desde el Estado, desde universidades, viendo cómo el Poder Judicial Federal podía ser más abierto, más capaz de escuchar la complejidad de la realidad y más firme para defender derechos. Una de las cosas que a mí más me ha desesperado dándole seguimiento a muchos casos es la falta de claridad de la actual Suprema Corte respecto de temas sociales importantes. Un porcentaje altísimo de asuntos que tienen su día en juicio y su derecho a llegar a juicio, que son los fiscales, absorben completamente el trabajo de la Corte, mientras que otras materias como la defensa de los territorios, la defensa de los pueblos originarios, no tienen la misma atención. Necesitamos una Corte que sea mucho más abierta, más sensible y aparte que sea mucho más seria en su activismo constitucional y político. Se congeló su imagen y
y el audio, quizás se apaga su cámara para que pueda. ¿Sí se escucha bien? Se escucha, pero bueno, le pediría además si puede regular su micrófono para que se pueda escuchar un poco más, pero hace un momento se congeló la imagen y se hizo un poco entrecortada o sea, se ha escuchado hasta este momento nítido, un poco bajo en el micrófono, pero nítido, pero llegó un momento en que hubo este como congelamiento y entrecortado, pero creo que ya estamos otra vez. Eh, yo ya habría terminado en mi presentación. De acuerdo, perfecto, maestro, licenciado. Bien, pues entonces damos ahora turno de participación a la doctora Olivia Aguirre Bonilla, hasta por 5 minutos. Olivia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Hago un especial reconocimiento a la Orden Mexicana de Colegio de Abogados AC por organizar este tipo de actividades que, como lo comenta Cristina, también hay una responsabilidad de las barras de Colegio de Abogados de realizar este tipo de acercamientos con los candidatos a la ciudadanía y sobre todo al gremio de abogados y abogadas. Por eso, pues agradezco la invitación. Y bueno, comentarles mi perfil brevemente. Sé que tengo 5 minutos, ya puse aquí mi cronómetro. Yo soy, ¿sí me escucho bien? Sin problema, sin Sí. problema. Le pediría nada más al resto bueno, tanto participantes como audiencia, que por favor cierren sus micrófonos, ¿no? Para que podamos atender y escuchar directamente la participación de nuestros ponentes. Gracias. Adelante, Olivia. Sí, gracias. Bueno, les comento rápidamente mi perfil académico. Yo soy doctora en Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y tengo un segundo doctorado en Derecho Judicial por el Instituto de Actualización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Tengo una maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo también por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y una segunda maestría por el Instituto de Actualización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, maestría en Derecho Penal y Judicial. Y bueno, yo soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En esta misma universidad actualmente soy profesora e investigadora de tiempo completo. Tengo ya casi 14 años impartiendo cátedra en mi alma mater. Imparto las asignaturas de Derechos Humanos, Metodología de la Investigación Jurídica. En distintos posgrados también imparto investigación jurídica, como lo es la maestría en investigación jurídica y la maestría en estudios interdisciplinarios de género. Mi formación ha sido desde 3 vertientes. He tenido esta formación académica porque me he desarrollado en el ámbito académico, pero también soy investigadora, soy parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que ahora ya es la Secretaría de Ciencia y de Humanidades y Tecnología, porque antes era el CONACYT, y ahora, bueno, este reconocimiento por parte del Sistema Nacional lo otorga esta secretaría, y en mi caso soy nivel 1. ¿Qué implica ser nivel 1? Bueno, este mismo sistema te reconoce tu trayectoria en el ámbito de la investigación y tus aportaciones. Y bueno, yo he ido consolidando el ámbito de la investigación científica desde mi ingreso a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y bueno, posteriormente mi ingreso al sistema, ingresé como candidata. Posteriormente fui avanzando hasta el nivel 1. ¿Por qué? Bueno, porque tengo distintos proyectos de investigación que han concluido con productos de investigación científica, y ellos vinculados con los derechos humanos, pero también con las víctimas de violaciones a derechos humanos y víctimas del delito. De manera adicional, mi trayectoria profesional también ha sido en el litigio. Soy, aparte de ser profesora y científica, soy abogada litigante. Tengo más de 15 años litigando materia civil y familiar y amparo. Y bueno, eso también me posiciona con una visión distinta porque conozco las deficiencias del sistema de justicia. Mi perfil es un perfil, lo digo, interdisciplinario,
por estas tres áreas en las que yo me he desenvuelto. Y bueno, adicionalmente fui consejera de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado de Chihuahua. Duré 3 años en este encargo y fue un cargo honorífico en representación de la academia y en representación de la zona norte del estado de Chihuahua. Posteriormente fui consejera para prevenir y erradicar la trata de personas, este consejo que se integró también en el estado de Chihuahua. Y bueno, este cargo a su vez fue un cargo honorífico en representación de la academia y también duré en este cargo 3 años. Y bueno, esta trayectoria ha sido una trayectoria consolidada tanto en el ámbito profesional como también en el ámbito académico. Bueno, por temas de tiempo no alcanzo a comentar mis propuestas, sin embargo, pues de igual forma los invito a que los invito a que las conozcan. Mi página de internet es oliviaaguirre.com. Gracias. Muchísimas gracias, Olivia. Bien, pues damos ahora, el siguiente segmento lo lleva la maestra Jimena Ugarte del Instituto Mexicano. Adelante, Jimena. Muchas gracias, candidatas, candidato, por darnos esta explicación, aunque breve, muy prolífera de sus trayectorias, cada una y cada uno con una trayectoria muy interesante y también muy enfocada, como hemos visto, pues a los derechos humanos, a la defensa de la justicia en este país. En esta segunda intervención, la idea es que podamos, o ustedes puedan abordar ¿cuáles consideran son los principales retos y desafíos tanto de este proceso electoral judicial para, pues para elegir por primera vez en México a el Poder Judicial, tanto federal como locales, y esta nueva etapa esta nueva etapa histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Tendrán 3 minutos para poder abordar esta nueva parte y iniciaríamos, por favor, con el licenciado Federico Anaya. Nada más, licenciado Federico, le pediríamos que se pudiera acercar un poquito más al micrófono, porque justo en la intervención pasada se escuchaba como muy lejos, entonces para que lo podamos escuchar adecuadamente. Muchas gracias y adelante. ¿Pruebo? ¿Ya me escuchan un poquito mejor? Ahí está muchísimo mejor. Perfecto. Gracias. Am, ¿Cuáles son los retos que tiene actualmente el Poder Judicial Federal y este proceso? Tiene el gran reto de volverse, ahora sí, un verdadero poder de la República. Es una cosa extraña, pero la Suprema Corte, solo en el inicio de la República Federal actual, que es 1857, no se había comportado como parte del organismo constitucional. Ya se nos ha olvidado que Juárez fue el presidente sustituto porque era electo como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero hoy en día, la reforma que estamos llevando a cabo permite recuperar el espíritu original de la Constitución de 1857, uno, y dos, juntar esa tradición con la promesa muy bien hecha en el año 1994 de constituir la Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional serio. Este ha sido un proceso colectivo complejo que empezó con esa reforma judicial del año 94 y continuó en el año 2011 con la gran reforma de derechos humanos. Si ustedes lo meditan bien, hacer cada día más pequeña la Corte nos acerca al ideal de un tribunal constitucional. Ligo con lo que había dicho yo antes. El problema más complicado es que si la Corte va a tener menos miembros, debe escoger mejor cuáles son las cosas que tiene que definir. Y ahí veo yo el otro reto. Ser parte de los poderes constituidos implica ser responsable. A mí me parece tremendamente grave que en el Estado Libre y Soberano de Nuevo León haya un conflicto entre los tres poderes, haya varias controversias constitucionales y el Supremo Tribunal no haya dicho nada, porque entonces no hay manera de guiar a los órganos políticos de una manera razonable. Me parece que ese es el otro reto de la Corte. Y el otro, abrirse más a la sociedad. Tendría algunos casos, pero ahorita corto.
Muchísimas gracias, licenciado Anaya. Por favor, doctora Olivia Aguirre, 3 minutos, también bajo las mismas consideraciones y la misma pregunta. Adelante. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, me parece que tenemos bastantes retos y uno de los principales retos que considero que ha tenido este proceso electoral es el acercamiento con la ciudadanía, porque ha sido muy difícil para nosotros llegar a todas las personas y más en una elección a nivel nacional como es esta. Hemos tenido topes de campaña muy altos desde mi punto de vista partimos de que no hay un piso parejo, tenemos un tope de campaña de 1.400.000 pesos, no partimos del mismo piso todos los y las candidatas y creo que ese es uno de los principales retos para poder llegar también nosotros a todas las personas. Se les ha olvidado que también hay personas adultas mayores que no es accesible las redes sociales, no tienen teléfono que puedan manejar y buscar los perfiles de las personas. Entonces, creo que ese ha sido el principal reto que hemos tenido en este proceso electoral, pero aún y con estos retos, creo que también el otro tema importante que habría que tocar es que la población salga a votar. Yo he hecho muchas entrevistas ciudadanas, se han dado en plazas públicas y hay un compromiso muy importante de la ciudadanía por querer votar, pero por el otro lado, la ciudadanía no conoce a los perfiles. Entonces, creo que también ese es un reto que enfrenta esta elección, el que salga a la gente a votar por sus ministros, por sus ministras, por los juzgadores, por los magistrados, y que vea la importancia de que ahora se democratiza el poder judicial y es la primera vez en la historia que nos va a tocar votar por nuestros juzgadores y qué mejor que como ciudadanos comprometidos digamos, voy a votar por un perfil idóneo, voy a votar por un perfil que va a hacer buen trabajo de llegar a la Suprema Corte, de llegar a algún otro cargo judicial y que va a ser esta persona quien el día de mañana va a resolver un asunto complejo, va a resolver esa progresividad de los derechos humanos. Entonces, creo que hay muchos retos, pero tenemos que enfrentarlos y tenemos que enfrentarlos también con optimismo, porque desde mi punto de vista, esta reforma debe ser y siempre debió ser porque tenemos un sistema de justicia que no ha sido accesible, tenemos un sistema de justicia que ha estado inmerso en la corrupción y no es cierto que la justicia ha beneficiado a los que menos tienen porque es una falsedad. Entonces necesitamos transformarlo y uno de los principales retos que tenemos es verdaderamente hacer la Suprema Corte cercana al pueblo de México. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Aguirre. También muchas gracias a todas y todos por ceñirse a los tiempos. Doctora Sara Irene Herrerías, por favor, 3 minutos bajo la misma pregunta y consideraciones. Muchas gracias. Considero que el gran reto que tiene la Suprema Corte es que realmente logre construir precedentes que no solo apliquen la ley, sino que también impulsen una mayor equidad y un acceso efectivo a la justicia. Considero que estos casos que la Corte atraiga deben de verdad ser porque se prioriza a estos grupos históricamente excluidos, ¿no? Y que finalmente esta interpretación, una vez que se atraigan los casos, debe vincular el derecho con esta realidad social, no aislar los casos del contexto, identificar los factores sistémicos que generan estas injusticias y desigualdades y en general adoptar estos criterios que respondan a las necesidades colectivas, favoreciendo la cohesión social. Algo que he comentado mucho y que yo encuentro en este actuar del Poder Judicial son estos procedimientos largos, muy, muy largos, que muchas veces se centran en la forma más que en el fondo,
creo que se tienen que analizar para que estén todos estos procedimientos que sean esenciales para el procedimiento, para proteger a todas las personas que intervienen. Sin embargo, sí creo que incluso no solo esta cuestión de forma, sino el lenguaje mismo tiene que cambiar para que estas resoluciones que resuelven estos planteamientos sociales sean también en un lenguaje entendible para quienes van dirigidos. Es un gran reto, justo que entonces la Corte sea realmente una institución que no sea lejana a la ciudadanía, sino que sea una institución empática, entendible, que los procesos sean ágiles y que sea algo que finalmente sienta como suya la ciudadanía. Eso sería, creo que es el mayor reto, transformar esta Suprema Corte para una institución realmente cercana a las personas. No solo cercana, sino que les resuelva el conflicto que ellos van a plantear en vez de crear más conflicto para la ciudadanía. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Sara Irene. Pues ahí están nuestras dos candidatas y un candidato. Nos invitan a un tribunal, formar un verdadero tribunal constitucional, una Suprema Corte de Justicia cercana al pueblo y también fortalecer la cohesión social y cercanía con la ciudadanía. Muchísimas gracias y le cedo la voz a nuestro compañero Jorge para que continúe con la moderación. Muchísimas gracias, Jimena. Bien, pues damos ahora paso a nuestros cuestionarios, a nuestro bloque de preguntas dirigido a los tres candidatos. En esta ocasión es la misma pregunta a ser respondida por los tres con el orden siguiente. Primera participación, la doctora Olivia Aguirre Bonilla. Segunda participación, la doctora Sara Irene Herrerías Guerra. Tercera participación, el doctor Federico Anaya Gallardo. Y con respuestas de hasta por 3 minutos. Y la pregunta sería la siguiente. ¿Qué significa austeridad en el contexto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y si la misma solamente versa sobre temas salariales o tiene que ver con reducciones de plantillas de personal o eficientar las áreas y unidades técnicas, ¿no? O adecuar, como ya dijimos, salarios, pero no solamente de los ministros de la Corte, sino también del personal. Y al mismo tiempo, cómo esa austeridad no cómo lograr que esa austeridad se equilibre con acciones de eficientar los procesos y tiempos de resolución de los casos dentro de la Corte. Entonces, esa sería la pregunta. La primera es, ¿qué significa austeridad para usted en el contexto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y cómo esa austeridad debe equilibrarse para lograr ratios de eficiencia en procesos y tiempo de resolución de casos dentro de la misma institución. Adelante, la doctora Olivia Aguirre Bonilla con su participación hasta por 3 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema de la austeridad es muy importante porque hemos tenido una Suprema Corte llena de excesos. Y hablo excesos no solamente en los salarios de los ministros y ministras, hablo exceso también en otro tipo de prestaciones que han tenido por muchos años y que nunca se habían tocado esas prestaciones. Tenían un bono de riesgo los ministros y ministras de $500,000 anuales, tenían acceso a camionetas blindadas, tenían acceso a chefs dentro de la Suprema Corte, tenían acceso a vestimenta, una infinidad de prestaciones que la verdad era una vergüenza que nuestros impuestos, porque al final del día los salarios de los funcionarios públicos vienen de los impuestos de los y las ciudadanas. Entonces, cuando hablamos de austeridad, no implica que esta austeridad
vaya a evitar la buena administración que debe de tener la Suprema Corte, pero nadie debe ganar más que la presidenta de la República. La misma Constitución establece muy claramente que no se puede ganar más que la presidenta. Y hoy en día hay quienes todavía ganan más. Y entonces dejemos de seguir violentando la Constitución y debemos tener una Suprema Corte mejor administrada, eficientar los procesos administrativos que ahora se va a poder hacer, porque recuerden que la Suprema Corte va a tener este órgano de administración que nada más es de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura se convierte en órgano administrativo, pero también vamos a tener otro tribunal muy importante que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, cuando hablamos de austeridad, no implica afectar la administración de justicia, al contrario, implica eficientar los procesos, la organización y las personas que actualmente forman parte como empleados del Poder Judicial, hay que recordar que estas personas tienen su base asegurada y tienen su salario también asegurado. Entonces, se debe de manejar un presupuesto acorde a las necesidades de la Suprema Corte sin afectar realmente la administración y sobre todo dentro de ese presupuesto tiene que haber un presupuesto destinado al acercamiento de la Suprema Corte al pueblo de México. De hecho, una de mis propuestas es la descentralización de la Corte, que propongo que la Suprema Corte sesione una vez al mes en los distintos estados de la República para acercar de esa forma la Suprema Corte al pueblo de México, pero también escuchar los contextos, escuchar a las personas. Considero que debe haber también presupuesto destinado para ese acercamiento y la divulgación constante de los derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, Olivia. Damos ahora turno participación hasta por 3 minutos y con la misma pregunta a la doctora Sara Irene Herrerías Guerra. Adelante, Sara Irene. Muchas gracias. Considero que la austeridad debe entenderse como, siempre tiene que estar entendida, orientada justo a los salarios y a todas las cuestiones y beneficios que acaba de enunciar la licenciada Olivia, doctora Olivia, perdón. Considero que en todo lo que es la impartición de justicia, en cuanto a personal y recursos orientados solamente a ello, deben de ser suficientes para que realmente la Corte pueda dar una respuesta a su función constitucional. Con esta nueva organización en donde la Corte va a funcionar en pleno para resolver los asuntos, considero que las personas que trabajen con las y los ministros tiene que ser como un equipo idóneo para estudiar y analizar no solo el rezago que se va a entregar, sino los nuevos asuntos. Pero coincido plenamente con estos excesos que existían en recursos personales para los ministros, porque eso no es necesario para que una servidora o servidor público realice sus funciones. Solo necesita un salario para cumplir con ello y considero que debe todo el presupuesto de la Corte enfocarse a ello. Y respecto a esta cuestión, a la eficiencia que también comentabas de cómo hacerlo, insisto que una supervisión constante en estos procesos, es decir, hacer procesos claros en donde se priorice el fondo más que la forma y una supervisión constante para abocarnos al fondo de los asuntos, a que fundar y motivarse a eso, fundar y motivar y no transcribir y transcribir y transcribir sin ningún sentido para que se funde y motive. Yo, otras de las cuestiones que veo de la actual Corte es que se malentendió la autonomía constitucional y hacían normas específicas para cada caso cuando la función
es aplicar las normas que hace el Poder Legislativo al caso concreto, con criterios de argumentación jurídica y claro que atendiendo el contexto social con la perspectiva de género, de adolescencia, de infancia, interculturalidad, etcétera, pero no crear conforme a criterios específicos normas en las resoluciones. Yo creo que todo esto, ¿cómo se puede lograr? Con una supervisión constante. Muchas gracias, doctora. Bien, damos ahora turno de palabra y cierre de este segmento al doctor Federico Anaya Gallardo respecto a la misma pregunta. Bueno, austeridad y administración. Eh, es de todos conocido el despilfarro y la inconstitucionalidad de los gastos que hace la Corte que está saliendo. Sin embargo, ¿para qué le había dado la República a este poder el dinero que le había dado? Para acercar la justicia al pueblo. Y resulta que hace 35 años, quien quisiera tramitar un amparo en los Altos de Chiapas o en las Cañadas de Chiapas tenía que viajar a San Cristóbal de las Casas y luego bajar a Tuxtla Gutiérrez, porque ahí es donde estaban los únicos dos juzgados de distrito. Había otros dos en Tapachula, pero hizo con estos otros. En lugar de ver los excesos que ya se comentaron, deberíamos haber visto que florecieran más juzgados de distrito, acercando la justicia a la gente. Perdón, casi no se escucha. Perdón, espero que ahora mejore. Sí, mucho mejor. Sí. La cuestión es, el dinero que se entrega a la Corte debe regresarse en servicios de administración de justicia a la población. Y en este punto, la nueva Suprema Corte va a tener una oportunidad grande porque nombra a 3 de los 5 miembros del órgano de administración judicial. Y en eso hay muchas cosas que discutir. Pero yo recalcaría una. La Suprema Corte está conformada por ministras y ministros. ¿Estas personas son o no son trabajadores? A mí me parece que son trabajadores. Y una de las razones por las cuales hemos permitido que haya excesos en pensiones complementarias, etcétera, es porque se vive en la alta esfera de los poderes la idea de que como yo estoy hacia arriba, entonces yo tengo que ser el patrón y entonces no me aplican las reglas laborales. Pero siempre es a contentillo, porque si yo pido que me reduzcan el salario, me contesta la administración de la Corte que no me lo pueden reducir porque a trabajo igual, salario igual. Entonces, si los otros ganan mucho más que el presidente, yo tengo que ganar mucho más que el presidente. Espero que se entienda la idea. Tenemos que discutir con seriedad un sistema igualitario dentro del Poder Judicial Federal que le asegure a todos las mayores prestaciones posibles, pero que el dinero se utilice más en llevar más justicia a más regiones del país. Muchísimas gracias, Federico. Me parece que además hay una coincidencia en posicionamientos en torno a los tres. Yo destacaría el punto de descentralización señalado de manera muy específica a partir de tu experiencia de vida en los Altos de Chiapas, ¿no? Y lo que también ha señalado la doctora Olivia Aguirre respecto a la propuesta de descentralización. Finalmente tenemos 32 casas de cultura jurídica, que son las sedes de la Corte en las entidades federativas, que bien que podrían dar, no digo que no tengan un uso adecuado, ¿no? Pero podrían tener un mayor dinamismo para convertirse en casas no de cultura, o quizá casas de cultura jurídica, pero casas también de práctica cotidiana de justicia, ¿no? Y en ese sentido, pues también coincidente con la propuesta que hace la doctora Sarirene respecto al tema de lograr la mayor eficiencia, ¿no? En la integración de los procesos para lograr de manera más adecuada, ¿no? Que estas acciones de la Corte se centren básicamente, ¿no? En potenciar el acceso a la justicia para las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes por sus respuestas. Cedo el uso de la palabra
a la maestra Jimena Ugarte. Adelante, Jimena. Gracias, Jorge. Bueno, pues vamos ya avanzando con estos bloques. Muchísimas gracias a las dos candidatas y al candidato por participar y ser tan pertinentes en el tiempo, pero también que en ese breve tiempo puedan ahondar en sus propuestas. En esta parte vamos a hacer una pregunta diferenciada para cada una y para cada uno. Va a ser en el siguiente orden la doctora Sara Irene, el licenciado Federico Anaya y la doctora Aguirre, y cada una y cada uno tendrán 3 minutos para contestar. Entonces, la primera pregunta, maestra Sara Irene, que queríamos comentar en materia de derechos humanos es la siguiente. ¿Qué líneas jurisprudenciales sostenidas por la Suprema Corte hasta ahora consideras que deberían ser modificadas o actualizadas en materia de derechos humanos? Por favor, maestra Sarirene, hasta 3 minutos. Creo, no sé si no la escuchamos porque aparece como si tuviera el micrófono apagado. No, creo que ya se nos desconectó, ¿verdad? Bueno, en lo que nos ponemos en contacto con la maestra Sara Irene para poder continuar, pues le va a tocar entonces este licenciado Federico Anaya ser el primero con la siguiente pregunta. ¿Qué problemáticas jurídicas en materia de derechos humanos aún no han sido resueltos por la Suprema Corte y consideraría necesario que lo hiciera? Le pido por favor que se acerque su micrófono, porque sí ha sido como un tema, para que lo podamos escuchar de la mejor manera. Hasta 3 minutos, por favor, y en lo que esperamos que regrese la maestra Sarirene. Adelante. Correcto. Se me ocurren de pronto y a bote pronto dos cosas. Primero, durante la campaña encontré a una compañera defensora pública que me decía con desesperación, por favor, atraigan más los reconocimientos de inocencia. Hay casos de injusticia que claman al cielo. Sabemos los casos horribles de personas que llevan 20 años en prisión preventiva y no tienen una sentencia. Esos son asuntos que la Corte debería estar tratando de manera mucho más sistemática y sentando precedentes. La Constitución desde el principio había establecido que los juicios no deben durar tanto. Y lo que hemos hecho es reducir el periodo constitucional que dura un procedimiento, pero seguimos sin cumplir. La Corte, en lugar de discutir tantos asuntos fiscales, se los pueden dejar a los colegiados, pues debería discutir reconocimientos de inocencia y analizar los casos en los que la sentencia se ha tardado demasiado. Hay que crear precedentes en ese sentido. Otro detalle importante, aunque la Corte no puede hacer una iniciativa, sí puede sugerir a la ciudadanía y a los otros poderes la necesidad de cambiar algunas reglas. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de pensionadas y pensionados que cuando su cónyuge, que también era pensionado, muere y van a pedir una pensión de viudez, se las deniegan. ¿Por qué? Porque no puede tener dos pensiones. Pero lo peor de todo es que en algunas delegaciones de los institutos de seguridad social les entregan también la tarjeta de un abogado, porque como ya hay un precedente y una jurisprudencia firme de la Corte, en el sentido en que sí se les tiene que entregar esa segunda pensión por su cónyuge que ha muerto, lo único que tiene que hacer usted, le dice el funcionario, es ir y litigarlo. ¿No les parece que eso es ridículo? Algunas de las jurisprudencias, de los precedentes, deben tener efectos generales, obligar a las burocracias y al legislativo a hacer algunas cosas como esta que acabo de decir. Me parece que esas son dos cosas que son importantes revisar. Y la otra cuestión, en materia de derechos humanos, habría que reconstruir la vieja facultad de investigación de violaciones sistemáticas de derechos humanos y hablar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de la manera en que ha llevado a cabo esta función que se le trasladó al ombudsman, ombudsperson, en el año 2011. Muchísimas gracias, licenciado Anaya.
Bueno, sin duda pone retos muy interesantes, el reconocimiento de inocencia, los efectos generales de los precedentes para algunas de las resoluciones, me parece que es un tema fundamental. Y bueno, pues reconstruir esta facultad de investigación de violaciones de derechos humanos. Muchísimas gracias por su participación. Me parece que no hemos podido reconectar, ¿verdad?, con la maestra Sara Irene. Entonces vamos a pasar con usted, doctora Olivia, en lo que podemos seguir tratando de reconectar con la maestra Sara Irene. Y la pregunta sería lo siguiente, y va muy enfocado también pues al acercamiento y a derechos humanos. ¿Qué medidas considera, doctora, que se podrían tomar por parte de la Suprema Corte para hacer más accesible tanto el amparo, estas facultades de atracción, las acciones de inconstitucionalidad o cualquier otro que pudiera ser novedoso para efecto de que pues precisamente las personas pudieran tener mecanismos más adecuados, más cercanos, más efectivos para poder acceder a la justicia ante el Poder Judicial de la Federación y qué podría hacer la Suprema Corte al respecto? Adelante, por favor, 3 minutos. Sí, bueno, muchas gracias. Me parece que la Suprema Corte nos ha dejado mucho a deber en el tema de la accesibilidad, pero también en el tema del entendimiento. Hoy en día tenemos criterios que establecen que debe haber sentencias con lenguaje sencillo, con lenguaje accesible, pero la realidad es que de manera general no tenemos ese tipo de sentencias. Incluso el Pleno de la Suprema Corte, pues también maneja un lenguaje muy técnico, poco accesible, poco entendible para los y las ciudadanas. Entonces, considero que desde ahí es importante empezar a cambiar ese lenguaje y manejar un lenguaje sencillo, coloquial, accesible, no solamente en las resoluciones que pueda emitir el Pleno, sino también en las mismas audiencias públicas que deberían de ser públicas, por cierto, y que a la fecha hemos tenido una Suprema Corte cerrada. Nadie puede entrar a presenciar una sesión del Pleno de la Suprema Corte porque es de puertas cerradas literalmente, aun y cuando la propia ley orgánica establece que por regla general debe ser pública las audiencias. Por otro lado, algo que tenemos que seguir avanzando es en el tema de la facultad de atracción de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque ha tenido una facultad discrecional. Tenemos muy claro que la ley de amparo establece que puede atraer los casos que se consideren trascendentes, importantes y vinculados con la Constitución. Sin embargo, la Suprema Corte se ha limitado a atraer casos vinculados con temas económicos, impuestos, fiscales, y ha dejado a un lado aquellos casos que se vinculan precisamente con los grupos vulnerables. ¿Qué se tiene que hacer? Pues precisamente sentar criterios respecto a cuáles son los asuntos que va a traer, cuáles son esos lineamientos que nos pueden dar, que se pueden establecer para los ministros y ministras a través de, puede ser de acuerdos generales, que se establezcan los criterios de atracción y que sean verdaderamente atraídos aquellos casos en donde impliquen infancias, adolescencias, pero también que impliquen grupos de las comunidades LGTBQI más, grupos vulnerables que no atrae la Corte esos asuntos, pero que tampoco le ha interesado. Y es que digo, no significa que no haya, que la Corte no haya resuelto, no haya o no haya dado, no haya sentado criterios en el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Sí lo ha hecho, pero nos ha quedado de ver, ha faltado precisamente que esa facultad de atracción esté bien delimitada y que no se deje a discrecionalidad de los y las ministras. Gracias. Muchísimas gracias, maestra doctora Aguirre, pues nos pone en la mesa sentencias, pero no solamente sentencias, audiencias con lenguaje sencillo, audiencias verdaderamente públicas y sentar criterios para que la Corte conozca casos y que no sea una materia discrecional. Muchísimas gracias. Por ahí se van perfilando, me parece muy claramente las diversas propuestas y me parece que ya regresó con nosotras la maestra Sara Irene. ¿Nos escucha, maestra? No. Ya, Sí, ya. ya. Disculpen, es que Ya. tengo problemas con el internet. Una No, disculpa. no, Por no, eso no prendo la cámara mejor.
Una No, no. disculpa. No alcancé nada, escuché que yo era la primera en la palabra, pero no escuché la pregunta, No, discúlpeme. de hecho ya ni si, ya no la pudimos hacer porque en ese momento se desconectó y bueno, temas de la tecnología, ¿no? No Perdón. falta. No, al contrario, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de conectarse. Le voy a hacer la pregunta en este momento y tendrá 3 minutos para contestarla, por favor. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué líneas jurisprudenciales sostenidas hasta ahora por la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que deben ser modificadas o actualizadas en materia de derechos humanos? Mm, Pues considero que algo importante es respecto a la reparación del daño. Actualmente los criterios de jurisprudencia están orientados en que para esta obligación de reparar el daño, y por ejemplo, en los casos de suspensión condicional, eh, hay un criterio ya que están aplicando los jueces respecto a que el imputado o la imputada, con que reconozca los hechos, es que se le puede otorgar esta suspensión condicional, aunque no reconozca su responsabilidad. Lo que es absurdo, bueno, nosotros lo vemos como absurdo porque finalmente, si vas a ser sujeto a una suspensión condicional, tienes que reconocer tu responsabilidad para, en ese caso, reparar el daño y tener acceso a esta suspensión. Creo que este criterio tiene que revisarse porque finalmente es el derecho a la verdad de las víctimas, ¿no? No es solo que se les repare económicamente, sino es el derecho a la verdad y a saber qué pasó. Este criterio creo que es muy importante, que tiene que modificarse. Y también en materia de reparación del daño, considero, en cuanto a la reparación del daño moral, en donde tenemos que, como ministerios públicos, apoyarnos en trabajadores o trabajadoras sociales para llevar esta cuantificación. Considero que las y los jueces deben también, valorando todas las circunstancias del hecho, pero que ellos como jueces también tienen que hacer esta valoración para esta cuantificación de la reparación del daño. Creo que es algo que finalmente, si no se deja a una profesional de trabajo social, cuando las circunstancias de la reparación del daño tienen que tomarse muchas cosas de contexto que tienen que tomarse en cuenta para la reparación, que, insisto, no solo es monetaria, sino es justo el derecho a la verdad, a la no repetición. Y considero que deben de haber criterios específicos que den al impartidor de justicia esta responsabilidad. Se me ocurren ahorita esos dos casos. Muchísimas gracias, maestra Sara Irene. Bueno, pues la maestra Sara Irene nos habla de la reparación integral del daño como un derecho sustantivo, un derecho constitucional, un derecho convencionalmente reconocido y que sin duda pues es un gran reto para las víctimas de delitos y las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder a estas reparaciones del daño mientras la Suprema Corte pues no mantenga o siente criterios adecuados para su integración, para su accesibilidad y sobre todo para su no prescripción. Pero muchísimas gracias, maestra Sara Irene, y pues cedo el uso de la voz a mi compañero Jorge para que continuemos con el siguiente segmento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Bien, tocaría el turno ahora de participación de la audiencia respecto a su vinculación con los candidatos, el candidato y las dos candidatas. Sin embargo, estoy viendo que hay pocas preguntas. Yo animaría a la audiencia que hicieran sus preguntas vía el chat. Voy a tomar una pregunta acá, y voy a retomar otras preguntas que se hicieron en el primer foro, también de la audiencia, y que me parecieron, finalmente me parecen pertinentes, de aplicabilidad tanto para el foro en cuestión, digamos, porque no eran preguntas específicas para un candidato, sino eran preguntas que podrían ubicarse de manera general.
Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a hacer la primera pregunta para nuestro primer ponente en responder, que sería el doctor Federico Anaya Gallardo. Y la pregunta es la siguiente, hecha por Roxana Herrera Telles, que es nuestra consejera nacional de Baja California. Dice, buenos días, me gustaría escuchar brevemente por el tiempo, ¿por qué cree usted que es el candidato idóneo para llegar a ser un ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y si por favor nos menciona brevemente su propuesta para ello. Adelante, Federico. Federico, tienes apagado tu Sí, micrófono. Ya, espero listo. que ahora sí ya se escuche. Sí. ¿Por qué considero que mi perfil es adecuado e idóneo? Eh, Porque a lo largo de mi carrera profesional me convencí de que el derecho puede servir para ayudar a la liberación de las comunidades, el pueblo y la ciudadanía. Porque tengo la experiencia de haber litigado amparo tanto del lado de la quejosa como del lado de la autoridad responsable. Que por cierto, en ese punto, en alguna ocasión tuve un grave problema con un amigo mío que insistía en que, aunque fuera injusta la decisión administrativa que se había tomado, el deber de la autoridad era defender el acto de autoridad. Y le digo, no, el deber de la autoridad es defender los derechos humanos. Y si se cometió un error y si se hizo una violación, tienes que echarte atrás y allanarte, incluso en el juicio de amparo. Pero bueno, esa experiencia y lo que ya les comenté en la UACM, la necesidad de escuchar con atención a las presuntas víctimas, de asegurarle al presunto agresor todos los derechos de defensa para que pudiera demostrar cómo habían ocurrido las cosas, una parte y la otra, eso me dio una pequeña probadita, que no es nada comparado con la carrera judicial, eso yo lo sé, pero desde un punto de urgencia. Y una de las cosas más importantes que creo hay que recordar es la urgencia de justicia en México. El año pasado, a todo mundo se nos ha olvidado ya, nos decían que necesitábamos, si bien nos iba, 4 jueces más que los que ya tenemos para poder tener un sistema más o menos accesible. Otros decían que se necesitaban 8 veces más jueces. Si aparte los tribunales que existen son formalistas, lentos y no resuelven con prontitud, las cosas no van a salir nunca bien. Y aquí hay un detalle importante. La mayor parte de las personas que tienen conflictos en la sociedad no acuden a los tribunales. Resuelven o mal resuelven las cosas sin invitar a un abogado y sin invitar a un tribunal. Y eso debería preocuparnos a todos. Gracias. Eh, muchísimas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, Federico, por tu respuesta. Damos ahora, hacemos la siguiente pregunta del, a ver, aquí estoy viendo una pregunta más, ¿no? Por parte ya de los eh, integrantes, ¿no? Sería para la doctora Olivia Aguirre Bonilla. Hago lo siguiente, la siguiente pregunta la hace Elvira Morales Pérez, que es parte de nuestra membresía del Colegio de Abogados. Dice así, se habla mucho sobre el Tribunal Constitucional, pero en México no existe. Hay una Suprema Corte de Justicia que funciona como Tribunal Constitucional. Sin embargo, no es tal como lo es el de España, el de Alemania y quizá yo diría el de Colombia. Porque si se trabajó esta reforma al Poder Judicial, se sigue con el mismo modelo. Eh, ¿Por qué si se trabajó esta reforma al Poder Judicial, se sigue con el mismo modelo en lugar de instaurar el Tribunal Constitucional mexicano? ¿Qué le daría más dientes a la justicia? ¿Cómo explica eso usted, en este caso, Olivia, que sería la pregunta dirigida a usted? Sí, muchas gracias. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero tengo entendido que se vincula
también con el tema de las sanciones que podría En- haber hacia juzgadores, algo así, No, ¿no? no, más bien lo que está preguntando Elvira Morales es que en la reforma, o sea, a Sí, diferencia de algunos, en algunos otros países, la experiencia, y pongo quizá, por ejemplo, el caso de Colombia, ¿no? Que conozco bien, existe una Corte Suprema y existe además una Corte Constitucional, ¿no? Entonces, lo que dice Elvira, ¿por qué si se hizo una reforma, ¿no? Ahora, ¿no? Que implica todo este nuevo proceso, ¿por qué no se pensó también en dividir las tareas, como sucede no solo en Colombia, sino también en España, en Alemania, de una Corte Suprema o una Suprema Corte y una Corte Constitucional, ¿no? Para ver los temas estrictamente de constitucionalidad. Y en la Corte, en muchos casos, hacen esa división, vamos a decir, de agenda en esa estructura. Los dos son cuerpos de magistrados o de ministros bajo esa lógica, pero aquí lo que entiendo de la pregunta de la maestra Elvira Morales es que ¿por qué si estamos innovando en este proceso, ¿no? Con este proceso electoral ahora dirigido a todos los miembros, ¿por qué no se hizo también un cambio de forma, de raíz, en ampliar más bien en desdoblar las tareas de nuestra Corte Suprema en una Corte Constitucional integrada por quizá, no sé, seis ministros para la Corte Suprema y otros seis, o bueno, los que fuesen para la Corte Constitucional? Es básicamente la pregunta es, por qué no se pensó en una Corte Constitucional como sucede en otros países con modelos, vamos a decir, más aventajados de impartición de justicia? bueno, aquí es un tema que tiene que ver con lo legislativo, ¿verdad? La reforma, pues bien lo saben que se realizó a través del Poder Legislativo y bueno, también les compete esa visión o no al Poder Legislativo de hacer esta separación, como lo comenta Elvira. Sin embargo, pues el hecho de que no esté no significa que no sea un tribunal constitucional la Suprema Corte, ¿no? Ahora, sí se han dividido funciones porque recuerden que antes no teníamos tribunal de disciplina judicial y ahora se implementa este tribunal de disciplina judicial que viene también a darle más dientes a la justicia, porque recuerden que antes el Consejo de la Judicatura Federal era juez y parte, es decir, los asuntos que llegaban por faltas administrativas, pues ellos mismos los sancionaban, entre comillas, porque en realidad protegían a los juzgadores que estaban vinculados con actos de corrupción. Y ahora con el Tribunal de Disciplina se va a cuidar precisamente el tema de la corrupción. El Tribunal de Disciplina va a tener dientes para sancionar incluso aquellos jueces que exceden los tiempos, los plazos que se establece para resolver. Claro, tenemos que seguir trabajando en las reformas a la ley de amparo. Esto no es nada más la reforma al Poder Judicial en cuanto a la forma de elegir a nuestros juzgadores, tienen que venir más reformas a la ley de amparo y tienen que venir también más reformas a la procuración, a las fiscalías. Esto es una primera parte que vamos caminando precisamente en esa transformación y hay que recordar que el contexto mexicano es un contexto único y diferente que al de España, que al de Alemania. Y sí, quizá haya antecedentes en otros países con esa separación, pero también hay que recordar que nuestra Corte Constitucional pues tiene otro contexto muy distinto al de estos países, ¿no? Y bueno, ya eso será competencia en todo caso del Poder Legislativo de implementar, quizá hacer esta separación como lo comentan o seguir funcionando como ha estado funcionando hasta ahorita la Suprema Corte. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Aguirre. Bien, pues ahora damos turno de participación a la doctora Sarirene Herrerías con una pregunta más por parte de la audiencia y es, ¿qué opina? Esta pregunta la hace Miriam Constantino, la maestra Miriam Constantina, que es consejera nacional también de la OMCA, y señala que, ¿qué opina usted del concepto de justicia cotidiana y cómo la implementaría en el máximo tribunal del país en caso de que usted como candidata llegara a ocupar una ponencia en la Corte Suprema?
Sí, ahí vemos conectada a Sara Irene. No sé si no la veo con el micrófono eh, encendido. No sé si vuelve a tener problemas. Sí, estoy Sí, aquí, ahí estoy. ya Perdón, está. perdón, Perfecto, disculpe. perfecto. Sí, eh, sí, considero que lo que de las propuestas que yo he hecho es justo esta solución de conflictos comunes que surgen en la vida diaria como problemas vecinales, laborales, familiares, en donde eh, también se busca que sea una justicia preventiva, y es de lo que dentro de las cosas que he hecho he platicado mucho sobre un proyecto que hice en Tepito, en donde el eje de ese proyecto fue precisamente el que los jóvenes eh, eh, conocieran la mediación entre pares. Se les dieron varios talleres de oficios y de artes, pero el eje de todo era la mediación entre pares, precisamente para que se apropiaran de este medio para solucionar los conflictos. Eh, esa es una forma en que los papás de estos niños y niñas también fueron a mediar con sus hijos a través de la voz de ellos, incluso dos familias llegaron. Considero que estas herramientas que buscan que esta justicia cotidiana que se da en la vida de las personas diariamente, creo totalmente en la justicia restaurativa para poder resolver estas controversias. Y considero que desde la Suprema Corte tienen que realizarse estos criterios que puedan determinar estas pautas y estos procedimientos que se puedan implementar y que sean también obligatorios para las y los impartidores de justicia. A nivel federal es muy difícil que nos lleguen estos casos, pero en el actuar de las fiscalías locales y de los jueces cívicos es constante, y considero que si se hacen procedimientos claros basados en la mediación, en justicia restaurativa, se podrían solucionar muchos de de esta justicia cotidiana, y que sí es uno de los asuntos que la Suprema Corte debe de establecer, porque como lo decía, alcancé a oír igual a Olivia, coincido totalmente en los asuntos que debe atraer la Corte, que tienen que ser estos asuntos que son de interés social, y esto de la justicia cotidiana es algo que afecta a toda la sociedad. Y siempre he creído que si estos pequeños conflictos, que pueden volverse grandes conflictos, se pueden resolver, se van a evitar que lleguen asuntos más grandes ya de naturaleza penal más grave si finalmente se resuelven en sus inicios. Entonces sí considero que es uno de los temas que se deben de abordar desde la Suprema Corte con esta perspectiva. Algo igual rápidamente de un programa que también hicimos que se llama Repensar, que es la terapia cognitivo-conductual, en donde es pensar antes de actuar, que se dice como muy simple, pero finalmente es que las personas se olviden como de sus creencias y de todo la violencia que han vivido para optar por una respuesta diferente ante un conflicto cotidiano. O sea, hay muchas herramientas que pueden implementarse en procesos claros que se establezcan desde la Corte y que serían de interés social y que ayudarían a resolver todos estos conflictos. Gracias. Muchísimas gracias, Sara Irene, por las respuestas. Muchísimas gracias a los tres por la franqueza de las mismas. Recogería quizá de la primera pregunta hecha al licenciado Federico Anaya, pues la respuesta habla desde su experiencia vital en su juventud, el paso
por los territorios de las cañadas, ¿no? De los Altos en Chiapas, que marca claramente su trayectoria y define también pues su quehacer en pro de generar procesos de mayor acceso a la justicia y lograr finalmente a partir de estas experiencias que él lo señala más pequeñas, vamos a decir más locales, pero que permiten proyectar la posibilidad de escalarlas en caso de que él pueda ocupar una posición en la corte y que es al final del día la experiencia vital que conduce el camino de cualquier persona o por lo menos de las personas que desde esas experiencias vitales, que en ese sentido quizá yo me identifico mucho con ese criterio, con esa opinión que da el doctor, perdón, el licenciado, pues lo tiene. La segunda, la respuesta que nos da Olivia respecto al tema quizá hay un punto aquí importante en el sentido de que el, eh, quizá faltó, digamos, no es responsabilidad al menos no de la corte saliente y tampoco obviamente, pues la corte entrante todavía no está conformada. En este proceso de reforma dependimos exclusivamente de la creatividad del poder legislativo. Creeríamos que para una vez instalada la nueva corte, una vez instalado el nuevo poder judicial en México, pero sobre todo la interacción de los 9 ministros y ministras con el poder legislativo tendría que ser muy diferenciado. Tendríamos que asumir que en muchos casos el legislativo tiene, por supuesto, una creatividad, ¿no? En el desarrollo de ideas y conceptos que quiere implementar, pero bueno, pues al final del día son, en este caso, los actores del Poder Judicial, representando en su más alto tribunal los ministros, quienes podrían actuar colaborativamente con el Poder Legislativo, pues, de poder a poder, ¿no? Para poder lograr reformas mucho más enriquecedoras. Como dice Olivia, quedan muchas reformas por darse y creeríamos que, o más bien tendríamos que asumir que esto apenas empieza respecto a los procesos de reforma, ¿no? Y que los mismos, pues su techo último es lograr plena accesibilidad, lograr plena cercanía y lograr sobre todo plena eficiencia, ¿no? Del ejercicio, del quehacer de justicia y la relación de los justiciables, es decir, el resto de los ciudadanos que habitamos en el país. Y eso mismo creo yo que también subyace en la respuesta que nos da Sara Irene respecto al tema, al concepto de justicia cotidiana, ¿no? Y donde yo vincularía también con este tema importante de que quiero imaginar en los años venideros el próximo proceso electoral donde se elegirán a los jueces, a los ministros, digamos que ahora, digamos, entrarán en funciones el primero de septiembre, pero que con el paso de los años darán turno a al segundo proceso de elección. Y ahí creo que nuestro rasero, nuestra medida de éxito tendría que ser una corte absolutamente diferenciada de las cortes actuales. En el punto que señala Sara Irene, pero que también ha observado Olivia, y que es el tema de la cotidianidad, o sea, de hacer protagonistas a aquellos que hoy mismo, a los que muchas veces se tienen catalogados como los sin voz y sin rostro, que por no tener los recursos económicos, las grandes firmas legales para poder acceder sus asuntos al ámbito de la Corte, ¿no? Y porque también los criterios de selectividad de la misma Corte en la atracción impiden que estos asuntos de carácter cotidiano, pero que son definitorios para poder casi desde desde un ejercicio didáctico hacer mucho más asequible la función de los jueces, de los magistrados, de los ministros, o sea, del quehacer del Poder Judicial con el ciudadano de a pie, tendría que darse. Es decir, yo pensaría que el segundo proceso electoral que tendremos en los próximos años tendría que dar lugar a un ejercicio mucho más participativo, mucho más creativo, con una interacción plena de la ciudadanía con sus ministros, con sus ministras. Creo yo, además, y eso lo comentaban un candidato en el foro anterior, en el conversatorio anterior, la experiencia
que personalmente para ese candidato le ha marcado el hacer los caminamientos, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes han hecho esos caminamientos en comunidad. Que, digamos, vuelvo a decir, los tres me parece que tienen una experiencia de vinculación con la comunidad, o sea, no son, sus carreras y sus trayectorias no están construidas desde el gabinete, desde el escritorio, pero en ese sentido, creo yo que la mayoría o algunos otros candidatos sí que vienen de experiencias mucho más, vamos a decir, enclaustradas, ¿no? Y aún así están haciendo un ejercicio supremo para darse a conocer, para acercarse, para convivir, para dialogar, para construir un lenguaje más llano, más directo con el ciudadano, que lo conozca y que lo haga asequible en su discurso y lo haga atractivo, pues obviamente para obtener el favor del ciudadano respecto a su voto. Y creo que las tres preguntas hechas a los tres candidatos de forma diferenciada, en cualquier caso, nos convergen en puntos que son muy coincidentes unos con otros y que hablan de un nuevo devenir en el quehacer del ministro, la ministra, en la nueva Corte, como en el devenir y en el quehacer del propio Poder Judicial, en ese caso el Poder Judicial Federal. Bien, pues yo cierro aquí esta etapa y doy el uso de la palabra a la maestra Jimena Ugarte. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues seguimos avanzando, ya nada más nos quedan 2 bloques para que también ustedes, candidatas, candidato, vayan pensando como en estos cierres. Y en este bloque, igual, de la misma manera, con la misma dinámica, 3 minutos para cada uno. Y voy a hacer una sola pregunta para y usted, para los tres. Para que puedan abordar pues más ya abordaron todos los demás temas y la pregunta es la siguiente. Y más bien es 2 preguntas en una. Entonces espero que se pueda abarcar con los 3 minutos. Una es cómo se debe utilizar las nuevas tecnologías en el marco del funcionamiento de la Suprema Corte. Evidentemente para la accesibilidad o para el funcionamiento o como ustedes lo quieran abordar, pero el uso de nuevas tecnologías para mejorar la accesibilidad de la justicia a través de la Suprema Corte. Y el segundo, cómo hacer o cuál es su propuesta acerca de procesos de diálogo, de comunicación con organismos internacionales de derechos humanos, el sistema interamericano, el sistema europeo, la ONU, etcétera, para también pues mejorar estos factores de cumplimiento de ordenamientos internacionales. Esa sería pues 2 preguntas en uno. La doctora Aguirre, usted sería la primera, doctora Sara Irene, segundo lugar, y por último, licenciado Federico Ayala. Entonces, le cedo la voz, doctora Olivia, para su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, la inteligencia artificial es una realidad que ya llegó, ¿no? Y no podemos ser estáticos. El derecho también es cambiante, la sociedad es cambiante y debemos ayudarnos y apoyarnos también de estas herramientas como es la inteligencia artificial, que nos puede ayudar a administrar y eficientar los procesos también. Incluso la inteligencia artificial nos puede ayudar a crear plataformas que sean accesibles para las y los ciudadanos, que puedan consultar con lenguaje sencillo y coloquial lo que está decidiendo la Corte, porque ahorita en la práctica podemos nosotros como abogados y abogadas entrar al portal del Consejo de la Judicatura, revisar la jurisprudencia, pero a veces hasta para nosotros es complicado. No tenemos portales accesibles para los y las ciudadanas. Entonces, creo que debemos ayudarnos de esta inteligencia artificial, de estas nuevas tecnologías que nos ayuden a eficientar, pero también que nos ayuden a llegar a la población, porque no se ha llegado a la población, pero tampoco se les ha explicado a las personas qué hacer cuando hay vulneración de derechos humanos. Entonces, creo que la divulgación es importante, la divulgación de los derechos humanos, pero también es importante informarle al pueblo qué hacer en caso de vulneración de derechos humanos, con quién acudir, cuál es el primer paso, si hay que acudir con defensores públicos federales, en dónde están estos. Entonces, sí hay que apoyarnos de estas herramientas, claro, no dejarle a la inteligencia artificial la resolución de un juicio, evidentemente no, y aparte sí es importante estar monitoreando también la inteligencia artificial, pero sí ayudarnos de estas herramientas para eficientar y administrar mejor a la Suprema Corte. Por otro lado, los procesos de diálogo, de comunicación con organismos internacionales, bueno, deben de ser estos procesos de manera constante,
Tan es así porque formamos parte del sistema interamericano de derechos humanos. No podemos ser ajenos a los criterios que emite tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque somos parte de la jurisdicción de la Corte. Entonces es importante también dialogar constantemente con estos organismos internacionales y claro, también tomar en cuenta los criterios, porque hay que recordar que estamos obligados a realizar un control ex oficio de convencionalidad y también darle cumplimiento a esos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, pero no solamente de los tratados, sino también de esos criterios que pueden venir también de organismos, no solamente del sistema interamericano, sino como bien lo comentó Jimena, sino también, por ejemplo, de organismos como puede ser los europeos también y la ONU y la misma ONU. Es importante también hacer este diálogo de manera constante, pero sobre todo involucrarlo también dentro de nuestras decisiones judiciales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aguirre. Continuaríamos con usted, maestra Sara Irene. Gracias. Gracias. Respecto a los avances de la tecnología, algo que es muy importante, digo, ya es algo que es actual, pero dentro de las cuestiones que yo insisto también es la transparencia, que solo en casos en que se estén protegiendo derechos de niños y niñas o mujeres o en casos en donde por la seguridad de las víctimas no deba de ser pública las audiencias, pero en todos los demás casos, con esas excepciones que se vean en casos concretos, que siempre sean públicas. Ahora cuando entramos a las sesiones de la Corte, cuando se sesiona en salas, nunca nos enteramos de cuál es el proyecto que se está discutiendo. Entonces empiezan a hablar entre ellos y no entendemos porque no se transparenta primero cuál es el proyecto. Yo siento que con este uso de la tecnología tienen que ser públicos para que la ciudadanía esté enterada sobre los asuntos que se van a discutir en la Suprema Corte. Por otra parte, respecto a la inteligencia artificial, yo considero que lo que tiene que hacer la Corte en este alcance de cuál es el alcance de los derechos y también en esta revisión respecto cuando actos de autoridad o normas son contrarios a la Constitución o vulneran derechos humanos, pues es un ejercicio totalmente de raciocinio y yo no estaría como muy de acuerdo en utilizar la inteligencia artificial. Respecto a la comunicación con los organismos internacionales, pues sí, como está establecido en la ley, es a través siempre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se pueden tener esta comunicación constante en la medida de lo posible para tomar en cuenta lo que ellos plantean. Yo también siempre he dicho que finalmente en nuestra ley nacional están esta protección de derechos y cuando existe esta vulneración de derechos es porque la ley no se aplica, ¿no? Entonces yo considero que nos debemos que abocar más en eso, en que nuestras leyes se apliquen realmente, que no se vulneren los derechos humanos en el ejercicio de las funciones del Estado, pero claro que siempre esté la puerta abierta a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para esta relación que usted comenta. Muchísimas gracias, maestra Sara Irene. Por último, licenciado Anaya, por favor, 3 minutos. Bueno, creo que cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que recordar que es una tecnología, es una herramienta creada por los seres humanos. Es mucho más compleja que un buscador en Internet, porque hace enlaces lógicos muchísimo más complejos. Perdón, ¿nos ayuda con su micro? Perdón. Primero, recordar, la inteligencia artificial es solamente una herramienta. La herramienta es mucho más compleja que un buscador en Google, por ejemplo, pero no llega a ser todavía un ente pensante autónomo.
Entonces, no deberíamos estar imaginándonos a una inteligencia artificial llevando a cabo resoluciones. Lo que creo es que la inteligencia artificial y otras tecnologías tendrían que abrir el espectro de conocimiento de la Corte. Vean ustedes, por ejemplo, la situación de Oaxaca contra Chiapas en el caso de la región de Chimalapa. Si la Corte hubiera tenido acceso a datos geográficos más certeros, la Corte hubiera percibido que para llegar a las poblaciones que causaron el conflicto entre los estados, el mejor camino es por Uxpanapa, Veracruz. Y probablemente la Corte hubiera podido decir, tal vez sería mejor invitar al estado de Veracruz llave para discutir este asunto. O, por ejemplo, en Tila, la Corte decidió que había que quitarle un pedazo de la tierra al ejido Tila para que pudiera haber un palacio municipal. Y como ya habían ganado el amparo, lo que dijeron, bueno, les vamos a dar una compensación económica. La inteligencia artificial permite acceder a más datos geográficos, georreferenciados y descubrir probablemente dónde es que hay un espacio en el municipio de Tila, no en la ciudad de Tila, para que pueda haber un palacio municipal. Yo entiendo el uso de las tecnologías para aumentar la capacidad de conocimiento y de aprehensión de la Corte. Y respecto del sistema internacional, una cosa importante. El artículo primero de la Constitución claramente nos da la regla. Debemos hacer control de convencionalidad y de constitucionalidad siempre pensando en cuál es la norma que beneficia más a la persona concreta. Y ahí vamos a encontrar conflictos, pero la regla ya está ahí. Y no es una cuestión de si es superior o inferior la Constitución y las convenciones internacionales, aunque si vamos a entrar en el debate de la superioridad o no, vale la pena recordar una cosa que tiene que ver con ese proceso electoral, y es que ninguno de los tribunales o de las instancias internacionales que se han creado para defender derechos humanos es producto de un proceso nacional y democrático. Son arreglos internacionales entre estados. Y en ese sentido, tienen un problema gravísimo de legitimidad frente al Estado Nacional, que sí es democrático. Muchísimas, ya, ¿verdad, doctora Anaya? Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, sobre el mismo tema. La doctora Aguirre nos dice tecnología sí para publicidad, para eficiencia y diálogos internacionales con estos organismos para fortalecer los derechos humanos. La doctora Sara Irene nos dice sí, tecnología para siempre con los cuidados adecuados y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque debe aplicar la ley. Y el doctor Anaya nos dice, tecnología sí para abrir espectro del conocimiento de la Corte, la regla ya está y los organismos internacionales pueden tener problemas de legitimidad democrática. Pues muchísimas gracias. Doy el uso de la voz a Jorge para que vayamos al último segmento de intervenciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Bien, pues prácticamente estamos cerrando nuestro conversatorio. Hemos tenido muchas observaciones, más que en el chat, en los, digamos, en los chats de WhatsApp de la membresía del colegio, ¿no? Donde estoy recibiendo también muchos comentarios muy favorables del desempeño de nuestros ponentes, ¿no? Y agradecerles a todos y cada uno, sobre todo la soltura, la forma llana en cómo han contestado y la franqueza y sinceridad en que sus intervenciones se han dado. Vamos entonces cerrando con una última etapa, es un mensaje final, a diferencia del conversatorio anterior y después de hacer una evaluación entre las organizaciones, consideramos adecuado, no más que como pregunta, es solamente hasta un minuto cada uno de nuestros tres ponentes, candidatos, de un mensaje final y empezaríamos por parte de la doctora Olivia Aguirre, continuaríamos con el licenciado Federico Anaya y cerraríamos con la doctora Sarirene Herrerías. Adelante, Olivia, hasta por un minuto tu mensaje final.
Gracias. Bueno, pues yo los invitaría y las invitaría a votar por la 01 en la boleta morada para el cargo de ministra Olivia Aguirre Bonilla. Esto es un número muy sencillo, muy fácil. Hay que poner en la parte de arriba 01 y pues bueno, elijan bien, elijan perfiles idóneos. Soy una joven comprometida con transformar la justicia de nuestro país y también es importante la representatividad geográfica de personas en la Suprema Corte. En este caso, soy del norte del país y de Ciudad Juárez, y qué mejor que conozco las problemáticas del aparato de justicia y que puedo, a partir de mis tres áreas donde me he venido moviendo, que soy académica, que soy científica y que soy litigante, bueno, creo que es una oportunidad también para poner al servicio del pueblo de México, pues tanto mi experiencia académica como también mi experiencia profesional para transformar la justicia de mi país. Muchísimas gracias. 01, boleta morada. Muchísimas gracias, Olivia Aguirre Bonilla. Bien, ahora turno de la palabra para el licenciado Federico Anaya Gallardo. Hasta por un minuto. Gracias. Soy Federico Anaya Gallardo, soy el candidato número 36 en la boleta morada eh, para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Importa participar e importa animarse a hacerlo, por más que esta sea la elección más complicada que hayamos enfrentado como ciudadanía. Importa aparte porque estamos recuperando el elemento democrático original de nuestro sistema constitucional. Y yo quisiera simplemente decir que no confíen jamás en las personas que elijan, vigílenlos, acompáñenlos. Y aunque ya no se pueden hacer cambios constitucionales desde la Corte, yo siempre diría que deberíamos, si vamos a estar 12 años, someternos a revocación de mandato cada 3, para estar bien vigilados por todas ustedes, compañeros y compañeras. Perdón, muchísimas gracias, Federico. Damos entonces ahora turno de participación a la doctora Sara Irene Herrerías para su mensaje final hasta por un minuto. Doctora, adelante. Muchas gracias. Yo los invito a todas las personas a votar el 1 de junio. Creo que se tiene que ejercer ese derecho al voto para, conociendo los perfiles de las personas candidatas, puedan elegir cuáles son idóneas para ejercer cada uno de los distintos cargos al Poder Judicial. Los invito también a votar en la boleta morada por el número 16, para que entre todas y todos podamos, a través del voto, cambiar todos los procedimientos y en general la impartición de justicia, que haya una justicia cercana y que realmente dé una respuesta a la ciudadanía en esta materia. Gracias. Muchísimas gracias, Sara Irene. Bien, pues ahora damos turno de participación. Se da el uso de la voz a la maestra Jimena Ugarte para nuestro mensaje final de clausura de este ejercicio. Adelante, Jimena. Pues nada, muchísimas gracias, doctora Olivia, doctora Sara Irene, licenciado Federico Anaya, por su participación, por su apertura, por sus aportaciones, pues por estar haciendo este esfuerzo titánico en estas elecciones sui generis que estamos viviendo en este país y pues desde la Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, queremos agradecerles profundamente haber aceptado esta participación y bueno, de considerar que a todas y todos quienes nos están escuchando, pues este es un ejercicio de participación democrática, de acercamiento con las y los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto que estamos dando voz y posibilidad de participación a todas y todos y cada uno para que puedan pues
exponer en este espacio democrático, en este espacio abierto que se pretende, pues eventualmente la información, ¿no? Que sea un voto informado, que sea un voto que pueda conocerles a ustedes, que sea un voto que pueda tomar determinaciones de acuerdo a pues a cada una de las personas que vayan a ir a emitir este voto. Y les invitamos a que nos sigan escuchando en las próximas transmisiones. Vamos a tener transmisiones también con las y los candidatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los días 21, 24, 25 y 26 de mayo, entre semana de 5 a 6:30 y los sábados y domingos, que serían los últimos dos, de 11 a 12:30. Les invitamos a que nos sigan escuchando, que escuchen todas las propuestas. Sin duda, la parte más importante de este proceso de elección es escuchar a las y los candidatos, porque estamos viviendo una situación sui generis y pues el esfuerzo de el Colegio de Abogacía y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos es enfocado a la ciudadanía, a las personas que eventualmente son quienes pues tendremos oportunidad de elegir a las y los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Presidenta, muchísimas gracias a todas y todos quienes estuvieron durante todo este conversatorio. Les invitamos a que nos sigan escuchando 21, 24, 25 y 26 de mayo para que sigamos dialogando con las y los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nombre del colegio y a nombre del instituto, les deseamos muy buena tarde y hasta luego.